Después de todo, cada cierre del día abre nuevas posibilidades. Quédate junto a Soledad Oneto en Radio 13C. Algo había adelantado ya, el Ministerio de Desarrollo Social presentó los primeros resultados de la encuesta longitudinal de primera infancia 2024, un estudio en extremo interesante porque es un estudio que por 14 años ha estado siguiendo la trayectoria de más de 10.000 niñas, niños y adolescentes en Chile. Hallazgos los comentamos de inmediato con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien ha tenido la amabilidad de cruzar Santiago para venir a vernos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, ministra. Ministra, ¿cuál diría usted que es el titular de este estudio? Bueno, hay muchos datos, pero yo creo que lo más impactante, ponerle números, es los datos que hay sobre salud mental de adolescentes. Aquí estamos hablando de más de 10.000 niños que se encuestaron desde que tenían entre 0 a 4 años y ahora el año pasado tenían entre 14 y 18. Y se les ha podido hacer un seguimiento, que es un lujo de encuesta que no todos los países tienen, así que allí hay muchísimo que mirar. Pero perdón, solo paréntesis, ¿son niños de distintos estratos socioeconómicos? Efectivamente, Okay. Sí, distintas realidades, tienen representatividad nacional, representatividad de género y de distintas situaciones socioeconómicas. Y aquí se encuesta tanto al niño como a su cuidador principal. O su tutor. Y el instrumento es técnicamente súper interesante también. Estuve en el seminario donde se presentó, porque en cada edad y en cada etapa del desarrollo es de manera distinta la manera en que consultamos. Pero lo más impresionante, yo creo, de estas son que más de un 26% de los adolescentes tienen síntomas moderados o severos de depresión o ansiedad. Eso uno lo discute cuando yo hablo, me toca estar mucho con niños, niñas y adolescentes de los consejos consultivos, de centros de estudiantes. En general los jóvenes lo están poniendo en el debate y están insistiendo mucho, pero yo creo que todavía nos falta que la política pública lo recoja todavía más, y aquí un dato que lo dice muy categóricamente, además con una brecha de género importante. Tenemos a estos pequeños en alerta, ¿no? Por salud mental y también por una alta exposición digital en niños y adolescentes en Chile, que puede ser algo que se está combinando. En términos como muy gruesos, yo sé que estas preguntas requieren probablemente de respuestas más detalladas, ministra, pero en términos gruesos, ¿qué le pasa a nuestros niños y adolescentes? ¿Es el mundo exterior? ¿Es lo difícil que ven la vida? ¿Es que este mundo digital les hace las cosas aún más difíciles que como las vivimos nosotros? Yo creo que los datos, ahí también la academia tendrá que estudiarla con mayor detalle, porque establecer quizás como causalidad es difícil, pero sí otro dato relevante que uno puede ir a mirar de la encuesta son los datos de satisfacción con las distintas dimensiones de la vida de los adolescentes, con uno mismo, con el entorno, con los amigos, con la familia, y ahí uno también puede identificar ciertas cuestiones, que estoy buscando el dato específico, pero creo que es relevante tenerlo en cuenta, y uno puede identificar también, por ejemplo, a propósito de lo socioeconómico, como por ejemplo, en general hay datos de satisfacción con la vida familiar, con los amigos, con la experiencia en el colegio, con la vida en general, que son más o menos parejos en todos los sectores socioeconómicos, excepto cuando vemos el barrio en el que vivo. Y ahí sí vemos una distinción socioeconómica importante. Entonces ahí, si uno empieza a mirar los datos como con ese detalle, quizás puede ir tomando definiciones de política pública. También hay otros datos preocupantes, como lo que decías de alta exposición a pantallas. Más del 50% de los adolescentes, 54%, pasa 3 horas al día o más en redes sociales. Más del 40% dice que todos los días se queda después de acostarse mirando el celular y el tablet. Entonces, por supuesto que ya hay fenómenos que hay que mirar, se relacionan también con alto. Más del 15% señala que en los últimos 12 meses ha sufrido ciberbullying. Entonces ahí hay elementos que mirar. Pero creo que también hay que mirar la otra cara.
vida, si uno va a ver la vida familiar, también ve datos interesantes. La mayoría de los niños, más de un 90%, pasan tiempo con sus familias, cenan con sus familias, sienten que tienen a sus madres disponibles para cuando tienen un problema. O sea, ahí hay harta información que también nos habla de algunos factores protectores que tenemos que verlos como activos, pero esto nos sirve mucho porque hablamos mucho de la niñez cuando lo conversábamos antes, cuando hay situaciones dramáticas, hablamos mucho de la violencia, hablamos mucho de qué hacer, pero escuchamos poco qué es lo que los propios niños nos están levantando, y aquí tenemos un instrumento que nos entrega mucha información para ello. La idea de este instrumento que decíamos es tan sólido, ¿no? Porque es un seguimiento a una gran cantidad de niños, pero sobre todo en un periodo largo de tiempo, son 14 años, es crear o levantar políticas públicas en torno a eventuales soluciones, para que ellos tengan un mejor entorno, para que ellos efectivamente tengan un mejor vocabulario, algo que también se mide acá, para ir ajustando y perillando probablemente en las políticas públicas. Justamente, la idea de tener esta información la produce el Ministerio de Desarrollo Social, pero está a disposición de la academia, de la sociedad civil, por supuesto, de las instituciones públicas. Entonces aquí hay cuestiones que tienen que ver con niñez propiamente tal, como la Subsecretaría de la Niñez, pero hay otras que tienen que ver con educación, con salud, que tendrán que ser los sectores los que lo revisen. Pero yo creo que, por ejemplo, el caso de la medición del desarrollo del vocabulario es un ejemplo de ello, porque se está midiendo desde el año 2010, cuando estos niños tenían entre 0 y 4 años, y hay un dato relevante, interesante, que hay que mirar, por supuesto, con más detalle qué es lo que significa, que es que cuando estos niños tenían entre 0 y 4 años, había una brecha en favor de las niñas, que tenían un porcentaje más alto de niñas, tenía un desarrollo del vocabulario más alto que el promedio. Y ahora los miramos a los entre 14 y 18 años y esa brecha está invertida. Son más los niños los que tienen un desarrollo del vocabulario mayor al promedio. Por supuesto queremos que ambos tengan un buen vocabulario, claro. Pero si uno dice se invirtió la proporción, ¿qué habrá pasado ahí? Probablemente hay muchos factores que tenemos que mirar, pero esos datos están a disposición. Y también es importante lo que viene, porque hoy día este ejercicio partió el 2010, hace ya 14 años, y como digo, no todos los países tienen una encuesta y datos como este, pero también ya se acabó esta primera cohorte. En el fondo fueron 4 rondas de seguimiento a estos más de 10.000 niños, y cómo podemos afinar el instrumento. Y hoy día nosotros tenemos una ley de garantías de la niñez y la adolescencia vigente, tenemos una política nacional, tenemos un plan de acción, y muchas veces las políticas y los planes parecen cosas declarativas, pero esta política, por disposición legal, tiene metas, tiene presupuestos, tiene indicadores que involucran a los 24 ministerios, porque no es solo una política de un ministerio, y esto todavía estamos en un momento de cambio de paradigma. Algunos ministerios decían, ¿pero qué tenemos que ver nosotros? Todos tenemos que ver con la protección de la niñez, el Congreso, el Poder Judicial, toda la sociedad incluso. Entonces, estamos ya desarrollando el siguiente instrumento que va a permitir medir bienestar y desarrollo, pero que va a estar orientado a poder hacer la evaluación cada 3 años de la política y el plan de acción. Así que ahí vamos a desarrollarlo mejor, esa conexión entre el dato y la política pública. Ya, pero aquí se cierra este ciclo de seguimiento a los niños, porque ya están con sus 14 años. Digamos. Sí, 14, 18, así que sí, se cierra este ciclo, se lo siguió durante 14 años, así que ahí invitamos a conocer, sobre todo a quienes les interesan más los datos, a escudriñar en ello, porque hay cuestiones que uno levanta y pone a disposición, que es el rol del Ministerio de Desarrollo Social en la Subsecretaría de Evaluación Social, pero que para poder establecer relaciones o poder ver cuáles son las políticas públicas más específicas, y los expertos en cada área tienen que entrar a picar, como se dice. Pero qué bonito haber visto la historia de ello, lo encuentro de un valor enorme. Súper interesante. Hasta emotivo para sus encuestadores, de haber visto para quienes se mantuvieron una parte importante de ese tiempo, digamos, encuestándolo. Sí, ¿no? Y para las propias familias, tiene tasas muy importantes de permanencia. Se partió, si no me equivoco, con más de 15.000, pero los porcentajes que hay de permanencia, o sea, los estándares han absolutamente cubierto los objetivos. Así que ahí también agradecer, no sé si habrá alguno de los que habrán participado de esto, y los encuestadores también, todos los equipos técnicos tuvieron que hacer harto trabajo de
llamarlos, buscarlos, así que sí, un esfuerzo grande. Porque además en 14 años, si es que uno lo piensa, los cambios culturales han sido enormes. La introducción del mundo digital, de las plataformas digitales, una pandemia de por medio, ni más ni menos, ha provocado cambios sustanciales, creo yo, especialmente en esta etapa de la vida, en los niños, las niñas y los adolescentes, que está reflejado aquí en el estudio. Solo para ponerle números al tema del vocabulario que comentábamos con la ministra, aquí lo acabo de encontrar y ahora se me acaba de ir. Una parte, no, este es el ciberbullying, pero en el dato del vocabulario se revelan desigualdades en el desarrollo del vocabulario que se mantienen prácticamente sin variación tras los 14 años de seguimiento. En 2010, cuando los niños tenían entre 0 y 4 años, el 34% del quintil más bajo obtenía resultados sobre el promedio frente al 56.4% del quintil más alto. En la adolescencia esas cifras aumentan, ¿no? Y pongo esto del vocabulario, ministra, porque es algo muy relevante en la vida, en después cómo se van a desarrollar, en cuanto entran, no solo cuando están en sus colegios, cuando entran a las universidades y cuando se disponen a trabajar. Ministra, queda poco para el gobierno, ¿no? Para el gobierno en el cual usted participa, ya prácticamente esto se está cerrando. ¿Qué le queda pendiente o qué le gustaría o a qué le gustaría hacer check antes de partir desde el Ministerio de Desarrollo Social en relación, por supuesto, con el tema de la niñez y la adolescencia? Bueno, desde el Ministerio vemos muchos temas, pero las dos principales prioridades que me planteó el presidente tenían que ver con la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez y con la instalación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidado, y seguimos trabajando en ello bien intensamente. En materia de niñez, ya hemos avanzado muchísimo, como decía, dictamos la política, el plan de acción y una meta que nos planteamos y que el presidente nos pidió adelantarnos 2 años respecto de lo que establecía la ley, era la instalación de todas las oficinas locales de la niñez en Chile, que la ley lo contemplaba para el 2027 y las estamos dejando instaladas este año 2025. Sobre eso quería preguntarle, ¿en qué consisten estas oficinas? Descríbamelas físicamente y qué rol tienen y cómo pueden ayudar a las familias. Sí, las oficinas locales de la niñez están en todos los municipios o están terminando de instalarse en todos los municipios y son un espacio, son una oficina donde hay un equipo profesional, pero que está pensado de manera universal. Antes conocíamos, y no estaban en todos los municipios, las oficinas de protección de derechos que llegaban y podían tomar medidas específicas cuando había niños que ante una vulneración que eran derivados y ocupaban un rol súper importante que las oficinas locales siguen cumpliendo. Pero las oficinas locales son más amplias porque tienen un rol preventivo, tienen un rol de promoción de derechos, tienen un rol de conexión con otro servicio y también de promoción de la participación. Entonces, también son espacios que han permitido articular los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos cientos de consejos consultivos comunales, tenemos en las 16 regiones, tenemos el nacional y han sido muy participativos y sabemos que ese es un factor protector importante. ¿Cómo se les convoca? ¿Cómo llegan ahí? ¿A través de sus colegios? En general sí, porque las oficinas locales están implementadas y ejecutadas por los municipios. Por lo tanto suele haber una relación importante en ello, pero también, bueno, cualquier niño, niña, y eso es algo que llamamos, a veces en las comunas más grandes, más populosa, es más difícil, pero cualquier niño o niña puede sentir que la oficina local de la niñez es de ella y eso vemos que está sucediendo. Así que han sido una muy buena experiencia que se está también sistematizando. Hace poquito estuve en la jornada con los coordinadores de todas las comunas donde ya están instaladas y va avanzando muy bien. Así que eso es algo que, bueno, estamos muy contentos y orgullosos, pero nos quedan un poquito los meses que vienen para terminar de dejarlas instaladas y esto tiene que ser una política de Estado. Y lo otro en materia de niñez, que ya pasamos la parte más difícil quizás, pero fue la aprobación de la nueva ley de adopción, que estuvo casi 12 años de tramitación en el Congreso. Ya está promulgada, pero estamos trabajando en los reglamentos, así que espero que los dejemos ya avanzados, pero esa implementación la tiene que continuar el próximo gobierno y espero que así sea porque eso no puede seguir esperando. Sí, esto último es sumamente relevante. Lo primero también, porque me parece que no solo estas oficinas tienen que ser frente a la vulneración, ¿no?, en respuesta, sino especialmente prevención. Me pasó además que estuve hace un mes aproximadamente en un seminario que organizan los mismos alumnos líderes de la red de colegios SIP,
y es súper interesante verlos en acción en distintas iniciativas que les proponen sus colegios o las redes para que ellos hagan un debate o nos entrevisten allí. Estábamos con la defensora de la niñez también. Entonces los niños nos entrevistaban a nosotros y tú ves que ahí el desarrollo del vocabulario es mucho mayor en la medida en que los niños se exponen a instancias como esa. Entonces de ahí pueden nacer iniciativas diferentes o similares a la que yo estoy mencionando, donde ellos son los protagonistas y quienes ejecutan finalmente. De todas maneras, sus vidas. tuvimos con el presidente en la cuenta pública del Consejo Consultivo Nacional, que además hubo cuentas regionales y donde nos planteaban también justamente eso, y uno abre el espacio y los jóvenes se lo toman y eso está muy bien. ¿Y qué prioridades nos planteaban? Salud mental era la primera que planteaba. Medio ambiente, violencia, prevención del consumo de drogas. Esos son los temas que los jóvenes nos están planteando. Y quiero poner un ejemplo de algo muy bonito que ha surgido desde las oficinas locales, que es la campaña por el buen trato en movimiento, que aprovecho también de pasar el dato, de conocerla, porque hablamos mucho de la violencia del episodio más dramático y todos decimos, bueno, pero esa situación hay que perseguirla, qué sé yo, pero necesitamos construir una sociedad que en general se trate bien. Y la ellos campaña, ellos lo piden. Y la campaña por el buen trato en movimiento, que pueden entrar también a visitarla, nos invita a todos a hacer un compromiso por el buen trato. Y esa campaña fue generada completamente por los niños de las oficinas locales de las comunas, que elaboraron el concepto, los personajes, los mensajes. Hubo participación de oficinas locales en zonas extremas, donde antes no había un lugar para la niñez. Así que eso ya está dando resultados y espero que se consolide en el tiempo. Lo comentó de hecho la defensora, un programa muy interesante. Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Muchas ministra. gracias, buena tarde.